Hola a todos y bienvenidos a mi canal. ¿Cómo están? Espero que estén teniendo un día increíble y lleno de energía. Hoy, como ya habrán adivinado por el título, nos vamos a sumergir en un tema bastante jugoso, un escándalo que ha sacudido el mundo del espectáculo turco, el supuesto secreto que Neslihan Atagul, la talentosa actriz que todos conocemos y amamos, habría revelado sobre el mismísimo Burak Özçivit, ese bombón turco que nos tiene a todas suspirando, y a muchos suspirando también. Prepárense porque vamos a desentrañar este misterio, a bucear en los rumores y a descubrir qué es lo que realmente está pasando. Antes de que empecemos a profundizar, y para no perdernos nada de esta y otras noticias candentes del mundo del entretenimiento, les invito a suscribirse al canal y activar la campanita de notificaciones. De esta forma, no se perderán ningún vídeo y estarán al tanto de todos los chismes, secretos y exclusivas que les tengo preparados. Suscríbanse, no se arrepentirán. Bien, ahora sí pongámonos serios. El mundo de las telenovelas turcas, y en particular el de sus actores, es como un gran reality show en sí mismo. Siempre hay rumores, especulaciones y chismes que vuelan por todas partes. Y por supuesto Burak Özçivit, el galán de Karasevda, y Kuruluş Osman, no es ajeno a todo esto. Con su belleza, su carisma y su éxito, es una de las figuras más mediáticas de Turquía. Y como suele suceder, la fama conlleva una gran exposición, y con la exposición, llegan los secretos a voces, los chismes malintencionados y a veces, las verdades a medias. El rumor, o mejor dicho el escándalo que nos ocupa hoy, tiene como protagonista a Neslihan Atagul, la actriz que compartió pantalla con Burak en la exitosa serie Karasevda. La química entre ellos en la serie era innegable y esto, como era de esperar, alimentó todo tipo de especulaciones. Aunque ambos actores son muy profesionales y han mantenido una postura clara sobre su relación laboral, los fans y los medios siempre han estado ávidos de más. La serie, que conquistó corazones en todo el mundo, dejó una huella imborrable, y cualquier detalle sobre la relación entre sus protagonistas es oro puro para la prensa del corazón. ¿Qué es lo que Neslihan supuestamente reveló? Bueno, aquí es donde entramos en el terreno de las especulaciones y las fuentes no verificadas. Según algunos medios turcos, y ojo, esto es importante aclararlo, son rumores, no una verdad confirmada, Neslihan habría deslizado algunos comentarios sobre el comportamiento de Burak en el set de grabación. Se habla de supuestas exigencias, de un trato especial hacia él, y de algunas actitudes que podrían ser interpretadas como, digamos, poco profesionales. Profundizando un poco más en los detalles de estos rumores, se dice que Neslihan, en una entrevista que se especula que fue concedida a una revista especializada en farándula, o tal vez en una conversación privada con amigos o colegas, habría revelado algunas de las supuestas exigencias de Burak en el set. Se menciona la necesidad de un camerino amplio y lujoso con una decoración específica, y la insistencia en que siempre estuviera disponible un personal de apoyo a su disposición, incluyendo estilistas, maquilladores y asistentes personales. También se comenta que Burak, supuestamente, habría tenido un comportamiento un tanto diva en cuanto a los horarios de grabación. Se rumorea que a veces llegaba tarde a las citas, retrasando el trabajo de todo el equipo, y que en ciertas ocasiones, se mostraba poco dispuesto a realizar algunas escenas que consideraba que no le favorecían o que no encajaban con su imagen. Además, se dice que el actor habría tenido ciertas exigencias en cuanto a su vestuario, insistiendo en que se utilizaran determinadas marcas de ropa y accesorios, y que en general, habría intentado controlar la estética de su personaje y de su entorno, buscando siempre lucir impecable y ser el centro de atención. Es importante reiterar que todo esto son rumores, y que no existe ninguna declaración oficial por parte de Neslihan Atagul que confirme estas acusaciones. Los medios turcos que han difundido esta información no han presentado pruebas contundentes, y las fuentes que citan son, en su mayoría, anónimas y no verificadas. Esto no quiere decir que la información sea falsa, pero sí que debemos tomarla con cautela y no darla por cierta sin una comprobación adecuada. Lo que sí es cierto es que en el mundo de la farándula, los rumores pueden convertirse en leyendas urbanas con mucha facilidad. Un simple comentario, una mirada, una foto fuera de contexto, pueden ser suficientes para alimentar un escándalo y generar titulares sensacionalistas. La maquinaria mediática a veces funciona de manera implacable, y la necesidad de generar contenidos atractivos puede llevar a la tergiversación de la información y a la creación de falsas polémicas. Ahora bien, ¿por qué este rumor ha tenido tanta repercusión? Primero, porque involucra a dos de los actores más queridos de Turquía. Neslihan Atagul y Burak Özçivit son figuras muy populares,
tanto en su país como a nivel internacional, y cualquier noticia sobre ellos genera un gran interés mediático. La serie Karasevda, que protagonizaron juntos, fue un éxito rotundo, y los fans aún recuerdan con cariño a sus personajes y a la química que existía entre ellos. Segundo, porque ambos son figuras muy populares en las redes sociales, y sus fans están siempre atentos a cualquier novedad sobre ellos. Tanto Neslihan como Burak tienen millones de seguidores en Instagram y otras plataformas, y cualquier publicación o comentario que hagan es analizado y comentado por sus fans. Las redes sociales son un terreno fértil para la difusión de rumores y noticias, y la viralización de la información es casi instantánea. Tercero, porque cualquier detalle sobre la vida de los actores de Karasevda es material muy valioso para los medios y los fans. La serie fue un fenómeno mundial, y la gente todavía está obsesionada con sus protagonistas. Cualquier información sobre sus vidas personales, sobre sus relaciones, o sobre cualquier conflicto que pueda existir entre ellos, es un tema de interés para el público y para los medios de comunicación. Burak Özçivit, por su parte, siempre ha mantenido una imagen impecable. Es conocido por su profesionalismo, su humildad y su cercanía con sus fans. Sin embargo, como cualquier persona, puede tener sus defectos y sus momentos de debilidad. La presión de la fama, los horarios de trabajo extenuantes y las expectativas del público pueden ser muy difíciles de soportar. Es importante recordar que todos somos humanos y que todos cometemos errores. Nadie es perfecto, ni siquiera las estrellas de televisión. Y aunque es normal sentir curiosidad por la vida de los famosos, también es importante ser respetuosos y no caer en la difamación ni en la especulación sin fundamento. La fama a veces es una jaula de oro y los famosos, aunque puedan parecer intocables, también sufren presiones y problemas personales. En este caso en particular, es crucial que seamos críticos y que no nos dejemos llevar por los titulares sensacionalistas. Debemos recordar que la información que recibimos a través de los medios puede estar sesgada o manipulada. Es importante contrastar las fuentes, buscar información de diferentes medios, y no tomar nada como una verdad absoluta. También es importante considerar la perspectiva de Neslihan Atagul. ¿Por qué habría hecho estos comentarios? ¿Cuál sería su motivación? ¿Hay alguna rivalidad entre ellos? ¿O simplemente se trata de una interpretación malintencionada de alguna conversación? Es posible que Neslihan, al haber compartido tanto tiempo y esfuerzo con Burak en el set, haya tenido una visión privilegiada sobre su comportamiento y haya querido compartir su experiencia, pero es crucial determinar el contexto. Es cierto que la industria del entretenimiento es competitiva, y que a veces los actores pueden tener diferencias personales. Sin embargo, en la mayoría de los casos, los actores son profesionales y saben cómo separar su vida personal de su trabajo. La profesionalidad es clave en este tipo de industria, y la capacidad de mantener una buena relación laboral con los compañeros es fundamental para el éxito de cualquier proyecto. En cuanto a Burak Özçivit, es un actor muy talentoso y exitoso. Ha demostrado su valía en numerosas ocasiones, y ha ganado el cariño del público gracias a su carisma y su dedicación. Es posible que tenga sus defectos, como todos, pero eso no le resta mérito a su trabajo ni a su trayectoria. Su éxito en Karasevda y en Kurulus, Osman es innegable y su popularidad es un reflejo del cariño que el público siente por él. Para analizar este rumor, podemos considerar varias posibilidades. Una de ellas es que se trate de una simple especulación, basada en la envidia o en el deseo de generar polémica. Otra posibilidad es que Neslihan, en un momento de sinceridad, haya compartido su experiencia de trabajo con Burak, sin la intención de perjudicarlo, pero sus palabras hayan sido malinterpretadas o sacadas de contexto. También existe la posibilidad de que haya habido algún conflicto entre ellos, pero que haya sido exagerado por los medios. En resumen, lo que sabemos con certeza es que existen rumores sobre una supuesta revelación de Neslihan Atagul sobre el comportamiento de Burak Özçivit. Sin embargo, no hay ninguna prueba concreta que confirme estas acusaciones. Es importante ser cautelosos, no dejarnos llevar por la especulación y no tomar nada como una verdad absoluta. Es crucial recordar que estamos hablando de rumores y que no hay información oficial al respecto. Debemos ser críticos y no dejarnos llevar por titulares sensacionalistas. La verdad, como suele ocurrir, probablemente esté en algún punto intermedio, o tal vez nunca la conozcamos del todo. Es importante, para finalizar, destacar la importancia de la responsabilidad en el manejo de la información.
Los medios de comunicación tienen un papel fundamental en la sociedad, y su labor es informar, pero también deben ser conscientes del impacto que tienen sus publicaciones. Es fundamental contrastar las fuentes, verificar la información y evitar la difusión de rumores y falsas noticias. Y hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que les haya resultado interesante y que les haya gustado esta inmersión en el mundo de los secretos de la farándula turca. ¿Qué opinan ustedes sobre este tema? ¿Creen que hay algo de verdad en estos rumores? ¿O simplemente se trata de especulaciones sin fundamento? Déjenme sus comentarios abajo, me encanta leerlos y saber lo que piensan. Si les gustó este vídeo, no olviden darle un like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguna de las próximas novedades. Recuerden activar la campanita de notificaciones para estar al tanto de todo. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego. Y no olviden dejar su opinión en los comentarios.